Historias inspiradoras de mujeres y hombres que desde diversas realidades se convirtieron en verdaderos agentes de cambio. Bienvenidos y bienvenidas a Innovadores Invisibles. El trabajo antiguamente era más rústico, entonces mi papá fue durante ese tiempo innovando en algunos aspectos. Claro, y obviamente el querer continuar lo que había hecho mi abuelo. Lamentablemente, por esa razón que dice mi hijo, se han perdido muchos oficios, se están recuperando, pero hay mucho conocimiento que se ha perdido. Entonces la idea también es recuperar este conocimiento, no solamente de nuestro rubro, sino que también en otros. Hoy estamos en la comuna de Padre de las Casas, en el sector de Truf Truf, o Niágara también como se le conoce, con dos grandes amigos también de la familia Balún, que nos van a estar compartiendo su historia y su relación en torno a algo que parece simple, que tiene un valor tan significativo, particularmente para esta familia, pero también para el desarrollo del país y esta localidad, como lo es una manzana. ¿Cómo están? Bien, contento. Pilar, aquí como la cabeza también, que parte del impulso, si nos podrían conectar y compartir con nosotros quiénes son y como parte de su historia también familiar en torno a lo que estamos viendo hoy en día aquí. Bueno, nosotros somos una familia que está compuesta por mi esposo, mis dos hijos y yo, y nosotros formamos la cervecería Tencay. Tenemos una tradición familiar ya en el rubro y empezamos no hace tanto tiempo, pero vamos caminando ahí, junto con mi hijo, que también está ahí. Dentro de eso ustedes nos contaban que como son de generación en generación, ¿cómo parte? ¿Cuál es la primera generación que está en torno a una relación con el mundo de las manzanas? La respuesta a la pregunta planteada por Sebastián nos dejará en evidencia el valor del trabajo intergeneracional en la mantención de un oficio, pero no solo desde una mirada conservacionista, sino que también mezclando lo nuevo con lo tradicional. Esto partió hace 3 generaciones, o sea, empezó con mi abuelo, mis abuelos, luego mis padres, y bueno, ahora yo soy la tercera generación junto a mi hermano, que se está dedicando a esto, al oficio de hacer sidra en la zona, que es muy típica en la región en general, hacer chicha, sidra. Y bueno, nosotros tratamos eso, de recuperar la tradición familiar y también del mismo lugar, del mismo entorno. ¿Qué es lo que hacían, por ejemplo, tu abuelo con la manzana? ¿Era la chicha? ¿Cómo se trabajaba? ¿Qué es lo que se hacía? Claro, es como lo que se ve en las ferias, por ejemplo, que el jugo de manzana en botella plástica era como lo típico que se hacía acá, era vender en el lugar, la gente pasaba en sus carretas, pasaba a comprar su chicha, mi abuelo también le prestaba el servicio de molienda a la gente, y eso hasta ahora sigue funcionando, la gente viene a moler su manzana acá en el mismo lugar, pero ahora el tema, lo que ha cambiado es que le hicimos una transformación a ese producto, que era como un producto en bruto, lo transformamos a algo más, digamos, como el vino, algo con más técnica, un poco de tradición e innovación. ¿Qué es lo que, por ejemplo, Pilar, su familia, su madre, por ejemplo, le traspasa a usted? ¿Cuál es ese conocimiento, esa relación? Y después tú, ¿qué es lo que te traspasan también? Porque imagino que hay una variación. Tú acabas de decir que le agregan un valor distinto a lo que se hacía, entonces ya hay una evolución. Pero de esa primera generación a la suya, ¿qué es lo que usted recuerda? ¿Qué es lo que usted recoge de ese... Bueno, mi padre empezó de una forma bien rústica el trabajo con mi madre y mi padre nos incorporó al trabajo porque nosotros también teníamos que ir a ayudar al trabajar. Perdón. Fuimos a trabajar y obviamente eso nos dio también para mejorar nuestra calidad de vida, como también pudimos ver que en el sector mejoró un poco. Ahora, ¿Qué es lo que, por ejemplo, no tenían que, gracias a ese trabajo, pudieron tener? Cuando usted dice mejoró nuestra calidad de vida, tanto nosotros como su sector. ¿Cuáles son esos bueno, creo algo súper importante de destacar, que no es solo que mi abuelo, en el fondo, no hizo trabajar en esto como porque teníamos que trabajar, sino que nos enseñó en esto como para aprender a mantenernos por nuestra cuenta, a, digamos, hacer como esa autonomía propia. En el fondo, enseñarnos un trabajo para que, en el fondo, cuando uno fuera mayor, tuviera algo de donde conseguir algún recurso.
La base. Sí, una base, claro. Exacto, y también siempre nos incentivó al trabajo independiente porque a él le gustaba y siempre nos inculcó un poco la independencia. También con respecto a la pregunta suya, el trabajo antiguamente era más rústico. Entonces mi papá fue durante ese tiempo innovando en algunos aspectos. Pero hoy en día, fuimos mejorando y también legalizándonos también, ¿no es cierto? Y obviamente ahí hay un traspaso de muchas, innovaciones que hay que hacer en el trabajo. O sea, fue pasando de algo como muy físico a ya en este momento algo semi-automatizado. Eso, o sea, de a poco han ido... Gente que no sabe cuando dicen algo muy físico o algo más rústico. ¿Cuál es? Mucha ¿Qué fuerza. significa? por ejemplo, no sé, cargar saco al hombro, después el prensado que era manual, ¿no es cierto? Haciendo fuerza bruta para prensar. Lo que eso se hacía antiguamente y actualmente son prensas hidráulicas. O sea, que uno las controla con unas palancas, ya no tiene que hacer ese esfuerzo. O el cargar los mismos sacos ya se pueden hacer, no sé, con un yale, algo así. Entonces, como pequeñas, mínimas innovaciones que se van haciendo. Y obviamente también tecnología dentro del proceso. eso es parte del proceso de molienda. Ya después viene, no sé, la parte de transformar lo que es una chicha, una sidra, hacer, ¿no es cierto?, el tema de envasado, el tema de packaging. Ya ahí se van haciendo diferentes modificaciones. Claro, el conocimiento también, ¿no es cierto?, fue transformándose, mejorando. Mi hijo tiene, hoy en día él que tiene mayor conocimiento que yo incluso, y uno, se va incorporando y se va la motivación por el trabajo también, podríamos decir, porque mi papá siempre fue un hombre muy trabajador. Mi esposo también lo es, y en general la familia siempre ha sido se ha destacado por ser muy trabajador. Entonces, esos aspectos van innovándose, van incorporándose a nuestra vida también. Es algo muy bonito al momento de compartir y conversar con ustedes, que muchas veces pasa que un saber que viene ancestral o de una familia, de una generación a la otra, se va perdiendo. Aquí, como tú bien dices, ha pasado donde tú te has ido profesionalizando e incluso has ampliado el conocimiento técnico que se tiene sobre este producto. ¿Por qué nace esa motivación? ¿De dónde viene? Porque muchas veces dicen, bueno, esto es lo que hacían mis padres, ¿por qué tengo que seguir haciéndolo yo? ¿Cómo viene ese encantamiento para ti respecto a lo que tú viste, tanto de tu madre como tu abuelo, respecto a lo que hoy día estaban trabajando? René nos comentará cuáles son sus principales motivaciones que lo llevaron a trabajar en el oficio familiar de la sidra y cómo ha ido regenerando el patrimonio inmaterial desde la innovación. Yo estoy desde muy pequeño haciendo como este trabajo, lo veía como, digamos, una ayuda para mi familia, así como los fines de semana. Y a mí siempre me gustó, mis padres también veían que me gustaba, pero claro, ellos también estaban un poco, decían, esto quizás no tiene tanto futuro. ¿A padres decían? Sí. ¿Usted decía eso? Sí, en algunos aspectos, Porque sí. es por un tema a nivel social que se podría ver, porque claro, hacer chicha siempre ha sido menospreciado un poco, así como un trabajo de un campesino que no tiene suficiente educación, a diferencia de alguien que hace vino, que puede hacer el mismo trabajo, pero claro, a nivel estatus social se ve como alguien muy, digamos, más sofisticado, claro, y esto es como un trabajo más, digamos, rústico. A mí siempre me gustó hacerlo, se ganaba dinero en ese tiempo, no mucho, pero se podía mantener uno viviendo de esto. Y yo dije, bueno, voy a seguir haciéndolo como hobby. Hasta que llegó un momento, yo ya terminé mis estudios, saqué mi profesión, y claro, yo estudié diseño digital. Y en ese tiempo, cuando yo justo terminé mi carrera, comencé a trabajar, coincidió con que mi abuelo se enfermó. Se enfermó bastante grave. Y en ese tiempo, bueno... ¿Y él estaba activo en esto? Estaba activo siempre. Hasta que obviamente él tuvo esa enfermedad y claro, mi papá empezó a quedar un poco más solo, porque obviamente tanto mi mamá, mi otra familia estaban cuidando a mi abuelo. Y yo lo veía que estaba bastante solo en eso, entonces dije, bueno, voy a dejar de trabajar en lo que estaba haciendo y me voy a dedicar a ayudarlo ese año. Y claro, lo ayudé todo ese año y bueno, mi abuelo ese año falleció
Y fue como la motivación que decir, ya, ¿qué voy a hacer ahora? Y me acuerdo que lo hablé con mi papá porque tenía oferta de trabajo para hacer lo que yo hacía. Y él me dijo que ¿para qué vayas a ir a trabajar a otro lado si aquí tenemos el trabajo? Y él me dijo, ya, entonces yo también estaba decidido, ya, voy a dejar todo lo otro de lado. O sea, tu padre te dijo, acá están las puertas abiertas, vete Sí. con nosotros por más que hayas estudiado algo que parece que no tenga relación. Claro, claro. Y obviamente el querer continuar lo que había hecho mi abuelo, que no se perdiera, porque claro, hasta ese momento él siempre fue conocido aquí en la zona, pero yo siempre quise que el trabajo tanto de él como del resto de la gente del sector se diera a conocer, porque yo veía que este trabajo era de personas muy mayores, que en el fondo hacen esto y nadie se lo reconoce. Y el objetivo mío, dije, ya voy a hacer esto de nuevo, es como empezar desde cero, con una marca, con un nombre nuevo, manteniendo la tradición, pero que esto se haga conocido en otras partes del mundo. Y ahí cuando tú dices que esto es algo que lo hacían las personas muy mayores, que esto casi cuando lo hacen muy mayor y nos ha traspasado a nuevas generaciones, se puede estar perdiendo, como por ejemplo lo que nos estaban comentando, usted lo veía, también veía que era un espacio donde no había muchas opciones de desarrollo, que se iba, por ejemplo, ajustando el rubro, que quedaba un mercado más pequeñito. Era también como también usted lo veía, Pilar. Sí, de hecho, por ejemplo, acá en el sector, cuando yo era más jovencita, ¿no? Ya mi papá tenía su fábrica, había muchas fábricas de chicha, ya pequeñas fábricas, no digamos que eran tan grandes, pero poco a poco la gente fue poniéndose mayor y obviamente se fueron cerrando ya porque la juventud se fue del campo también. Entonces se cerraron, sus cosas quedaron botadas, ¿no es cierto? Se fueron eliminando, terminando de alguna forma. Y de hecho también acá se veía que podía pasar esto, porque o sea, nosotros también continuamos con el rubro, nuestra familia continuó a pesar de que mi papá estaba mayor, continuamos nosotros, pero también veíamos que tal vez se podía terminar terminándonos nosotros. Y sin embargo, bueno, nació la motivación y de hecho mucha gente acá en el sector también ha vuelto a impulsarse a trabajar nuevamente en el trabajo. O sea, en parte eso lo que dice es un poco de que por qué hay tanta gente mayor y gente joven que no lo quiere hacer, en parte es porque a mucha gente mayor pasa que no quiere compartir los conocimientos. También algo que no pasaba acá, porque tanto mi... Eso es interesante, o sea, una cosa es que la gente joven no quiera recibir ese conocimiento, pero por otro lado, la gente mayor no quiere compartir, y eso pasa mucho acá, es como la inseguridad que tiene la gente, como, no, ¿cómo voy a decir esto yo a él? Y él me va a copiar, va a hacer lo mismo, yo voy a perder, digamos, una venta. Muchas veces eso es que tú le estás traspasando el conocimiento a tu familia. ¿En la misma familia también ocurre esas cosas? Pasa un poco porque aquí en el campo, sobre todo, es la gente joven, por ejemplo, tiene nuevas ideas y a veces la persona mayor no quiere que esa idea se imponga en lo nuevo. Es más que nada por eso. O sea, entonces así, de esta manera, y todo lo y hay que hacerlo nuevo, siempre igual. Nos salimos de este espacio de esta forma, claro. Exacto. Y hay muy poca gente así abierta, así, por ejemplo, alguien mayor a recibir como el consejo de alguien más joven. Algo que no pasó acá en este caso. Eso también es muy bonito, por ejemplo, diálogo, que significa el compartir ideas, como dialogar es también recibir eso nuevo, pero también estar dispuesto a ese, tal vez más joven, recibir también cómo se hacía anteriormente, donde va a ser un complemento, no es una o la otra, sino ese complemento que pueden tener, que ustedes por lo que nos están mostrando es reflejo de que eso es uno de los grandes diferenciales de lo que tienen hoy día. Exacto. Lamentablemente por esa razón que dice mi hijo se han perdido muchos oficios, se están recuperando, pero hay mucho conocimiento que se ha perdido. Entonces la idea también es recuperar este conocimiento, no solamente de nuestro rubro, sino que también en otros. Y ahí en este desafío, ahí se me pueden compartir, cuando tú dices y tienes esta situación con tu abuelo, ¿cómo fue un poco ese proceso? ¿Les costó aceptarlo? ¿Fue bastante fluido? Y si nos pueden comentar cómo empieza a surgir esto, incorporando tanto lo que tú estudiaste, hoy día reflejado en las maravillas que te hacen desde Tencay. Bueno, esto empezó el año 2018 aproximadamente. Fue como de a poco seguir como con lo mismo ese año, así como tratar de ese año iniciar como el mismo proceso. Desde cero, obviamente, el fondo porque una pérdida grande, entonces como reponerse un poco anímicamente. Y ya en ese tiempo yo viendo obviamente el tema internet, cosas así, yo buscaba como referentes y decía, esto que debemos hacer ahora.
no podemos quedarnos acá solamente. Pero también está ese miedo a decir, vamos a apuntar muy alto y vamos a perderlo todo. Entonces... Pero porque tú querías, o lo que ustedes querían como familia era justamente lo que tú decías. O sea, si el vino, que es un proceso bastante similar, parece más sofisticado, se paga más y tiene también una variedad, nosotros también podemos apostar como, por así decirlo, rubro hacia eso, y hacia ahí querían apuntar, o eso viene después, cuando parten con la idea de trabajar en conjunto. Queríamos apuntar un poco a eso, que el producto sea valorizado realmente. Y para eso teníamos que compararnos obviamente con lo más común que Pero era... tú dices no es valorizado porque la gente paga la botella de plástico en la feria. Y eso es lo que la asocia. Sí, o sea, normalmente acá en Chile sobre todo se conoce como la sidra, como que si fuese un tipo de sidra cuando hay un mundo tan grande. La sidra que se vende es como muy económica, que realmente es como una sidra un poco, digamos, adulterada, por decirlo de alguna forma. Entonces no es realmente como el proceso que debería ser lo que corresponde. Entonces, para surgir y ser conocidos en otros lugares, teníamos que, digamos, aumentar la calidad y también mostrar a la gente lo que era realmente un producto auténtico. Hay un desafío pedagógico en lo que ustedes están con la gente. Hay que Sí, educar a la gente respecto a un Exacto. producto que no conoce. Pilar nos comentará el sentido histórico del producto sidra, bebida que ha acompañado a distintos pueblos desde tiempos prehispánicos, siendo clave en múltiples culturas del continente americano a lo largo de los años. Exacto, porque bueno, aquí en América, antes de la conquista, ¿no es cierto?, se conocía la chicha, y en nuestra América todavía se produce mucha chicha. Entonces, y la chicha culturalmente va a seguir existiendo por mucho tiempo más, pero técnicamente hay algunos desafíos. Es un poco, enseguida el nombre se asocia un poco como a, no sé, a algo muy fiesta, muy como gente, no sé, borracha, así, gente como, sí, una fonda, algo así. Entonces dice, es algo barato, o sea, no te va a costar nada. Entonces no se asocia a algo, no sé, una cena, una comida. Es un parte por el nombre y algo tan difícil de modificar ya esa como asociación cultural a la chicha, a un cierto tipo de público. Y eso en qué se han encontrado, si nos pueden compartir alguna anécdota donde les pasó como, oye, pero ¿cómo me estás cobrando tan caro? Normalmente nos pasa que en estas exposiciones, en Chile sobre todo, que llevamos el producto y la gente dice, ah, pero si esto es chicha. Y dice, pero... Y claro, uno le dice, ¿pero es chicha o es sidra? Y la gente no entiende eso, esa diferencia. ¿Y cuál sería la diferencia para que la gente pueda entender? La chicha en sí es un producto sin terminar, está fermentando, o sea, queda azúcar en el mosto y eso se mantiene dulce. Cuando ese azúcar de ese mosto se consume todo, se transforma ya en una sidra base que no necesariamente tiene gas, no necesariamente está dulce, sino que es un mosto seco como un vino blanco. Pero claro, la gente ha consumido toda su vida ese tipo de sidra sin gasificar y la conoce como chicha, pero en Europa o en otros lugares por ejemplo en Estados Unidos, eso es sidra. Y legalmente sí es sidra, pero no se conoce así realmente. Técnicamente también es sidra, pero Claro. es una sidra de ¿no es cierto?, con otro estilo. Es un otro... tipo de sidra. Exacto. Entonces, hay mucha variedad, no es algo que es monótono, o sea, no es claro, homogéneo. claro, acá se Hay entiende una como que sidra es solo una. Es como una bebida y listo. Como parte de este proceso de diversificación, porque si ustedes tenían también desde la chicha que vendían y empiezan a sofisticar este proceso y empiezan a abrirse, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son las diversificaciones que ustedes empiezan a armar? Bueno, como empezamos 2018, 2019 fue como la época de transición para comenzar como ya cómo nos vamos a llamar, cómo va a ser la empresa, cómo va a ir dirigida. Entonces ese año como salimos como a la luz, por decirlo así de alguna forma, a fines de 2019 creamos como las redes sociales y por esas casualidades conocimos a un profesor destacado en sidra en Chile, probablemente el único profesor de sidra que hay acá. Y él nos contactó. ¿Lo conocen a través de las redes sociales? Sí, él nos contactó, nos dijo qué es lo que está. Pero él había ido a hacer una capacitación antes a Santiago con él. Claro, yo lo conocí en esa oportunidad, pero fue como muy profesor-alumno. En este caso, cuando yo me sorprendí que él nos contactara después por redes sociales, teniendo, ¿cuánto? 20 seguidores, una cosa así muy de nicho, muy ni siquiera nicho.
Entonces él nos habló, nos dijo que interesante lo que estábamos empezando a hacer, que quería probar nuestra sidra, que él iba a estar por Temuco y nos dijo que podríamos hacer algo allá. Entonces empezamos, lo programamos y coincidió que cayó la pandemia el año siguiente. Entonces yo le dije, esta es como nuestra oportunidad de buscar lo que necesitábamos. Entonces no alcanzaron a juntarse. No nos alcanzamos a juntar. Pero claro, en ese tiempo estábamos en la transición, nosotros queríamos sofisticar nuestro producto, hacerlo de una forma más técnica, mejor equilibrada, perfeccionarnos. Y no teníamos dónde adquirir conocimiento en sidra. Hay muchas cosas de cerveza en universidades, de vino, pero en sidra nada. A pesar de que el vino se parece, no es exactamente el mismo proceso. Queríamos aprender algo de sidra. Y eso estaba o en Europa, y acá en América no había nada. Y coincidió con que él estaba haciendo asesorías. Y entonces le pregunté, ¿es posible hacer una asesoría en ese año, a comienzo de 2020? Ahí no hay engaño. Claro, y comenzamos a hablar y me dijo, ya, empieza, cuéntame tú lo que estás haciendo. Entonces, desde ese año fue como volver todo a hacer. Dijo, olvídate un poco de lo que había hecho, empecemos todo desde nuevo. ¿Y eso fue remunerado? Fue pagado, obviamente. Fueron clases particulares Online. Son casi 3 años ya de clases con él. Y claro, con él ya lo que conocía en sidra fue como realmente no sabía nada. Y así como dos cositas, los cambios más importantes que estando con él, ustedes dijeron, ¿cuáles son esos grandes cambios que en este proceso que nos puedan compartir, más allá de toda esta significancia, que son los puntos de inflexión de lo que han aprendido en estos 3 años? La enología básica para mí, o sea, el tomar medidas, usar levaduras, conocer cuándo cosechar, son como esas cosas técnicas tan chiquititas, pero que marcan tanto la diferencia en el proceso, porque claro, uno lo hacía, fermentaba, sabía cómo se hacía el proceso, un poco en rústico, pero claro, cuando aprendimos esta parte básica de enología fue como, wow, así podemos controlar este proceso y hacer lo que realmente queremos hacer, no que la sidra, la chicha se haga por sí sola. Sí, ¿sabes? Yo podría, yo no estoy tan metida en el trabajo propiamente tal, porque veo otros aspectos de la empresa, digamos. Pero viéndolo a él, pude darme cuenta que el conocimiento que tenían nuestras personas antiguas, que tiene mucha gente todavía, y que lamentable no es valorado, porque hay mucho conocimiento rústico que se ha aprendido por oficio, y que lo he podido ver y que se ha aplicado toda la vida. Como por Solo ejemplo, falta pulirlo, exactamente. Porque está la base. Y eso, si uno lo compara ahora que después de este tiempo hemos podido conocer otros lugares del mundo donde se hacen sidra, los procesos son muy similares. Y solo falta como que alguien le diga, mejora esto. Y sería, un cambio. Manito de gato. Exacto. Claro. Y se podría hacer esto acá a nivel nacional, a nivel latino, podría hacerse todo eso con esos oficios pequeños, así como ese pequeño impulso. ¿Por qué se llama Tencay? ¿Qué es Tencay? Tencay hace alusión a una leyenda mapuche de 2 serpientes que se dice que crearon el mundo. Es como una cosmovisión del pueblo mapuche. Entonces cada una representa como la energía de la naturaleza. La energía, como decirlo, como algo de poder. Poder no de... ¿Cómo llamar este tema de poder? No el poder económico, sino que el poder, la energía. El poder espiritual. Es como una forma de ver cuando uno acá cosecha, por ejemplo, es para mí el claro ejemplo de lo que es Tencay, porque en primavera vemos como las flores están naciendo, vemos la manzana, y en otoño vemos como eso ya se va cayendo y vamos recogiendo. Pero eso nunca muere, sino que va volviendo a nacer, volviendo a nacer. Pero ¿de dónde viene esa energía de que ese árbol pueda crear fruta, vida en el fondo y nazca algo? Y de ahí viene como ese nombre queríamos representar esa idea, que acá en la cultura mapuche se habla mucho de que todo tiene un espíritu. Y entonces las serpientes para nosotros representaban esa energía que tenía. Sí, y lo otro que quería agregar yo es que, por ejemplo, a una serpiente se le tiene respeto. Y entonces nosotros, como seres humanos, ese es el respeto que deberíamos tenerle a la naturaleza. Porque a veces, hasta un bebé chiquitito destruye una hojita. Y eso significa algo, tiene una consecuencia al final. Y
Y algo que siempre veíamos era como la gente que venía de la ciudad a veces venía a comprar acá, chicha, con mi abuelo, y veíamos como a veces usaba el campo para tirar su basura de la ciudad. Era como, y todavía se ve como que la gente va al campo y lo toma como un basural. Y en el fondo queríamos demostrar que, o sea, voy al campo, pero oye, ten algo de respeto, pero no como un respeto, cuídame, sino que un respeto como que infundir algo de terror. Y usábamos eso un poco como la serpiente, un símbolo poderoso. Sí, Claro. Incorporar ustedes también su cosmovisión mapuche dentro también de los proyectos Claro. que hoy día están haciendo. Exacto. La idea no es, o sea, es mantener, también dar a conocer en cierta forma y en algún grado también nuestra cosmovisión. Y para ir cerrando, me gustaría, veo acá las imágenes de las distintas variedades, si nos puedes contar muy rápidamente una de las variedades que hoy día se entienden para poder también darle la oportunidad y quizás despertarle la chispita de quienes nos están escuchando de darse cuenta que así como el vino existen distintas variedades, en las sidras también. Me llama mucho la atención esta imagen que tiene acá, entonces también si nos puedes contar un poco la historia que está detrás y contarnos un poquito de estas variedades y qué es lo que se viene para Tencay en el futuro. Bueno, esta fue una sidra que hicimos en el año 2022, fue una colaboración. De hecho, nuestro proyecto se basa bastante en el tema colaborativo, que fue con dos cervecerías, una cervecería que se llama Mahuida y una cervecería que se llama Tercer Ciclo, de Santiago y Lautaro. La idea era hacer una sidra de estilo New England Cider. ¿Y por qué hicimos este estilo? Porque era una sidra para invierno, que tuviese mucho alcohol y que se pudiera beber, digamos, para los días de frío y que tuviera también poquita gasificación. Fuera un falso vino blanco, por llamarlo de alguna forma. Bueno, para esta sidra la hicimos los últimos días de temporada de manzana. Entonces dijimos, vamos a encontrar las últimas manzanas de la temporada. Y resulta que fuimos donde acá, cerca donde vivimos, caballero, cerca del sector que se llama Millahueco, vivía un caballero que tenía manzanas, que mi papá lo conocía. Entonces fuimos a ver si tenía manzanas. Claro, tenía su huerto antiguo, él vivía dentro de ese huerto, él era un caballero muy mayor, entonces nos ayudó un poco a hacer el tema de cosechar manzanas. ¿Qué pasó con este caballero? Que como era muy mayor, obviamente no, mientras hacíamos el trabajo, su edad no iba a dejar que él nos ayudara a hacer otra segunda cosecha el próximo año ni una tercera. Iba a hacer como solo una vez la cosecha en ese lugar. Entonces, por ende, dijimos, ya, ¿cómo le vamos a llamar a esta botella? La última cosecha, porque va a ser la última cosecha de esa persona. Y que lo quisimos representar en la imagen de la botella, que hace alusión como un árbol. Parece como si fuese un árbol oculto entre las ramas, tal cual como esa persona, que vivía, digamos, en una casita dentro de ese huerto de manzanos, solo. Era como un ermitaño, si podría decirse. Entonces era como para reflejar que él no iba a dejar de existir, sino que iba a ser parte de ese mismo huerto. Iba a ser su última cosecha, pero iba a quedar siempre representada en la botella. Y los otros, los árboles también, que también eran árboles un poco añosos. Bueno, son árboles muy viejos, muy antiguos, que acá en la región de la Araucanía, sobre todo, es como algo característico que tiene, que es como de la única zona junto a los ríos que tienen manzanas especiales para hacer sidra. Manzanas amargas, manzanas ácidas, que es algo que le falta mucho a Chile por potenciar y que ojalá en el futuro se pueda hacer eso. Y ahora, si tuvieras que entregarle el último mensaje a la gente para que se meta en el mundo de la sidra, ¿cuál sería? Yo creo que estén abiertos a probar de todo lo que puedan ver, porque hay gente que a veces dice, yo probé siempre esto y quiero probar lo mismo siempre, que en el fondo tenga la curiosidad. Eso es necesario. Para mí es curiosidad, probar. Quizás esto no me gusta, pero que voy a probarlo para saber a qué sabe. Y lo otro que también es que cuando, no sé, pueda ver a través de mismas redes sociales cómo que sea, por ejemplo, en cerveza se sabe mucho de cervezas. La gente estudia eso. Y si se hiciese lo mismo con sidra, o sea, teniendo redes sociales al alcance de YouTube, todo esto, se puede aprender mucho. Yo creo que, claro, de ahí viene el concepto, para mí sería la curiosidad. Bueno, yo quisiera decir que, ¿no es cierto?, que no nosotros solamente que estamos en el rubro de la sidrería, sino que hay mucha gente también, y que a través de cada vez que uno consume una botella, cada vez que prueba esto, también está salvando un manzano, porque lamentablemente los manzanos acá en el sur se están perdiendo
porque los estamos dejando solos. Entonces, cada vez que una persona consuma una botella de sidra o un vaso de sidra, Claro. está salvando un manzano y está, ¿no es cierto?, va a seguir siendo, y nuestros nietos, nuestros O sea, bisnietos van a seguir. está manteniendo un patrimonio natural de la región. Creo que, y de Chile para mí, porque esos manzanos son los que nos han llevado a conseguir reconocimiento del extranjero y medallas, y es lo que a un extranjero cuando se habla de sidra, dice, no pregunta tanto, oh, qué bonita botella, lo que quiere saber, qué tal, cómo era esa manzana, cómo era ese manzano, qué sabor tenía, la parte del entorno de la naturaleza. Es como algo único que hay en el país, y cada país tiene en el fondo su propio ecosistema. Bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en su fábrica. Esperamos que a mucha de la gente que nos está escuchando se le despierte la curiosidad también de conocer, ampliar y probar lo que son el mundo de la sidra, entender que hay para distintos momentos, para distintos tiempos, y así también ayudar a valorar, preservar un patrimonio natural, como bien nos acaban de compartir nuestros amigos de Tencay. Los pueden seguir también en sus redes sociales y poder hacer también los pedidos para que degusten esos tremendos productos que personalmente a mí me encantan.